Muy buenos días para todos, cordial saludo, estimadas tutoras y compañeros. Mi nombre es Edir Santiago Guzmán Parales y pertenezco al grupo 78 del curso Entomología Agrícola. Para el día de hoy les vamos a sustentar la tarea número 6, prueba objetiva abierta, y nos correspondió la sustentación de la taxonomía de la cochinilla de la nieve, conocida con su nombre científico como la Hortensia sp. Tiene la clase insecta del género Hemiptera, de la familia de las Orticidae, género Hortensia, especie sp. En el caso de las hembras, estas son ópteras y presentan un color blanco y presentan un cuerpo recubierto por láminas cerosas que pueden medir hasta 8 milímetros de longitud. En el caso de los machos, estos son alados, de coloración azulada con cerdas blancas alargadas y carecen de aparato bucal picador. Estos poseen ojos compuestos, antenas simples de 9 segmentos y una cerda apical espinosa. Estos presentan solo un par de alas semitransparentes para así asegurar la cópula. Ambos miden aproximadamente de 2,5 milímetros. Los machos alados viven 8 días y vuelan activamente, en este caso en el cultivo de los cítricos. Las hembras adultas viven máximo 80 días en promedio, y sus huevos tienen una forma oval alargada y miden aproximadamente entre 0,4 milímetros y en su diámetro mayor presentan un color blanco perlado en sus inicios y después se tornan en un color amarillento, anaranjados y rosáceos. Cuando se forma la ninfa toma un color negruzco y su duración es de 1 a 3 días. En el caso de la praleonga atraviesa por de 3 a 4 estados ninfales. Las hembras pasan por 3 instalares y los machos por 4 instalares. Las ninfas emergen del huevo totalmente desnudas. Cuando emergen del huevo miden entre 0,4 a 0,5 milímetros con una forma de gota de agua con un color amarillo verdoso muy brillante en el cuerpo. Estas presentan patas y antenas translúcidas. Luego que empiezan a alimentarse en estos cítricos, crece en ella una cera blanquecina que va aumentando de tamaño. La diferencia entre los dos primeros estados ninfales es el aumento del tamaño de las ninfas. En el caso de las hembras desarrollan el ovisaco en el último instalar y los machos desarrollan las alas en los filamentos de color blanco y en su último estado ninfal. La duración de todos los estados ninfales de estos insectos puede tardar entre 31, 35 a 64 días en promedio aproximadamente. En el caso del cultivo de los cítricos, en este caso en el cultivo del limón, la cochinilla o la hortensia es muy importante, no solo por los daños directos que esta produce sobre las plantas debido a su alimentación, sino que también a causa de la presencia de la fumagina en las partes de la planta como las ramas, las hojas y los frutos, que se produce por el hongo Capnodium sp, y esto causa la disminución en la acción fotosintética de estos cultivos. Los ataques importantes de esta plaga se dan principalmente por la falta de enemigos naturales, lo que está asociado con el uso indiscriminado de insecticidas de alto impacto. Las mayores poblaciones se observan en los meses secos, con una baja humedad relativa, y las temperaturas óptimas para su desarrollo oscilan entre los 25 grados centígrados, con un límite máximo de 38 grados centímetros y un mínimo de 15 grados centígrados. Por otro lado, las hormigas también constituyen a la dispersión de las plagas, ya que ellas van de una planta a otra en busca de líquido azucarado que excretan las cochinillas. Debido a la succión continua de la savia que realiza esta plaga, se produce una defoliación temprana con caída de frutos secos y el secado en sus ramas, pudiendo llevar a la muerte, en este caso de los cítricos. Los ataques de la cochinilla hortensia en los cítricos son considerados graves y su control químico aún no es tan eficiente a causa de que no existen insecticidas específicos registrados para el tratamiento de estos cultivos de cítricos, y es necesario complementar con otras medidas como el control cultural y el control mecánico. Se deben hacer pulverizaciones con insecticidas sistémicos, ya que los de contacto no producen efectos de control debido a que la cochinilla presenta un ovisaco, es decir, que tienen una estructura cerosa donde protege los huevos y ninfas, y una alternativa para el momento en que las ninfas se emergen del ovisaco es la aplicación de un insecticida de contacto con aceite mineral o vegetal para asegurar una eficiencia en el control químico que habría que adicionar sobre estos cultivos.
En el caso de los huevos tienen una forma ovalada alargada y miden aproximadamente de 0,4 milímetros el más grande y presentan un color blanco perlado en sus inicios, después se pone amarillento o color anaranjado o rosado. Cuando se forma la ninfa toma un color negruzco. En su estado ninfa emerge el huevo completamente desnudo. Cuando nace el huevo mide de 0,4 a 0,5 milímetros con forma de gota de agua de color amarillo verdoso muy brillante en el cuerpo. Sus patas y antenas son con un color transparente y en las ninfas, las hembras adultas de hortensia caminan por todo el hospedero en busca de un sitio de alimentación adecuado. Las hembras tienen 4 estados y los machos 5 estados. Luego de la eclosión de la ninfa abandonan el ovisáculo y se establecen muy cerca de la madre, introducen su aparato bucal en el tejido y chupan la savia para su alimentación. En estos dos primeros estados el macho son similares a los de las hembras. Sin embargo, después de terminar el segundo estado ninfal, los machos dejan de alimentarse y se desplazan al tronco del hospedero, donde permanecen agrupados hasta que se transforman en adultos, los cuales pueden copular en más de una ocasión. En los sistemas de monitoreo consiste en la revisión periódica de los cultivos y se ejecutan para medir la densidad y estimar la distribución de plagas y las enfermedades en estos cítricos. Estas son una herramienta que le permite al productor poder observar la evolución de los problemas fitosanitarios y asimismo dar el seguimiento oportuno para evitar repercusiones graves sobre los cultivos de cítricos. En los momentos principales del monitoreo depende inicialmente del ciclo del cultivo. Por ejemplo, en un cultivo anual se debe monitorear por lo menos una vez a la semana. También depende del ciclo biológico en las placas asociado a la capacidad reproductiva de estos insectos y al tiempo que requiere para alcanzar los niveles del daño económico en estos cultivos. Por ejemplo, en el caso de la araña roja de los cítricos, esta posee un ciclo muy corto en el periodo de primavera-otoño, además de una elevada tasa de reproducción. Sus características obligan a monitorear con una mayor frecuencia los cultivos durante este periodo, ya que se tiene una elevada tasa reproductiva. Y también obligan a monitorear con una mayor frecuencia durante este periodo. La constancia periódica le permite al agricultor poder seguir el desarrollo del cultivo y poder ver simultáneamente la aparición de algún problema en el cultivo, en el caso de las plagas. En los métodos de monitoreo se deben tener en cuenta, digamos, en las estaciones, coger grupos de plantas. Se toma un grupo de plantas distribuidas homogéneamente en el terreno, por lo general debe ser de 2 a 3 hectáreas, y se marcan permitiendo un seguimiento en la fluctuación de las plagas y la fenología de la planta. El monitoreo al azar se realiza para detectar tempranamente la presencia de una nueva zona de ataque en este foco dentro de la unidad reproductiva de los cítricos. En el caso de localizar un foco de plaga o enfermedad, inmediatamente se deben monitorear por separado y analizar los datos de forma independiente, la densidad de la plaga observada tanto en el foco como en las estaciones que se deben contemplar de manera particular para no afectar la toma de decisiones en el manejo integrado de estas plagas. De la misma forma, las medidas de manejo aplicadas se deben evaluar por separado, permitiendo seguir con mayor precisión la evolución de estas plagas en los cítricos. Algunas de esas plagas tienen la capacidad de reconocer los colores amarillos. Por ejemplo, en el caso de las plantas es muy benéfico para el cultivo implementar la elaboración de trampas pegajosas, preferiblemente de color amarillo, blanco y azul, ya que los insectos se sienten atraídos por estos colores y debido a que son muy buenos porque en el caso del agricultor ayuda a reducir costos y los elementos utilizados para la elaboración de estas plantas son muy amigables con el medio ambiente y son de muy fácil fabricación. Las funciones de estas trampas principalmente es prevenir la entrada de plagas en el cultivo, monitorear las plagas ya presentes para planificar un manejo adecuado para cada una de estas especies que están atacando los cítricos. Para el monitoreo de enfermedades basta con observar constantemente las plantas previamente seleccionadas y reportar en una bitácora cualquier anomalía presentada en el cultivo. En cuanto a las plagas, con fines prácticos se utilizan algunos tipos de trampas, como les decía, en las trampas amarillas azules consiste en coger un pedazo de plástico amarillo o azul recubierto de una sustancia adherente, pues puede ser alguna sustancia pegajosa o un aceite vegetal. Estos aceites son compuestos que son amigables con el medio ambiente, las cuales se colocan en lugares estratégicos del cultivo con el fin de obtener unas muestras representativas en las zonas atacadas y posteriormente contabilizar los individuos atrapados. El principio básico de esta trampa consiste en atraer a los insectos para que se queden pegados en el adherente y
Con esto se puede controlar la mosca blanca, el pulgón, la mosca de la fruta, mosca minadora, la paratriosa y entre otros insectos. Por ejemplo, en el caso de colocar las trampas de color azul, estas son muy eficientes y efectivas para el control de los insectos en el caso de los trips. En las trampas de color blanco son muy efectivas contra los ácaros. Las trampas de color rojo son muy efectivas para las plagas como los escarabajos y la palomilla. Y las trampas de color verde, que también es muy utilizada, es efectiva en el control de salivosas, los chinches o mosca pinta. También se pueden emplear trampas con feromonas, que son contenedoras que se colocan en el área a monitorear, los cuales tienen sustancias adherentes sintéticas que junto con las feromonas, estas provocan una respuesta de comportamiento de los insectos, atrayéndolos con la intención de que se queden pegados en estas. Cabe señalar que son específicas en las especies de interés a las cuales estamos monitoreando. Una de las ventajas de las trampas es que simultáneamente al monitoreo se contribuye al control de las poblaciones, evitando una mayor dispersión y su reproducción en los cultivos de los cítricos. Los agentes del control biológico. Estos se basan principalmente en la suelta de enemigos naturales con el objetivo de controlar organismos que causan daños en los cultivos de los cítricos. En este control biológico se enfatiza concretamente en la reducción de las poblaciones de plagas a unos niveles que no causen daños económicos para el agricultor y que garanticen una supervivencia del agente controlador o enemigo natural. Tipos de control biológico: encontramos el control biológico clásico, que principalmente se basa en la introducción de nuevas especies exóticas para el control de plagas, cuyo objetivo es establecerse de forma permanente en los cultivos de cítricos para que pasen a formar parte en el entorno de la zona donde se cultivan estos cítricos. El control biológico aumentativo, que su finalidad es la incrementación de enemigos naturales por medio de crías en laboratorios para posteriormente ser liberadas en varias veces del año en la realización de esos cultivos. También tenemos el control biológico por conservación, que está basado en la conservación del entorno, dentro de estos pues podemos encontrar enemigos naturales como los artrópodos depredadores y los parasitoides, al igual que otros organismos entomopatógenos como en el caso de las bacterias, hongos, nematodos y virus. Las trampas de colores se hacen de recipientes y bolsas plásticas de colores amarillos, blancas o azules, ya que en esos colores atraen insectos y se les unta grasa o aceite y se colocan alrededor o dentro del lote en la dirección del viento. La altura de la trampa debe ser más o menos de 75 a 100 centímetros y estos insectos quedan pegados en la trampa y puede hacerse el conteo de una determinada dirección en que se desplazan estas plagas. Estas permiten tener una alternativa ecológica en los agroquímicos convencionales que se utilizan para el control de plagas, además que permiten reducir las poblaciones de los insectos y para poder planificar un manejo adecuado de estas plagas en los cultivos de cítricos. Podemos ver que en el control cultural se deben aplicar establecimientos de un plan de fertilización de cultivo de acuerdo con el resultado del análisis de suelo, selección de semillas que sean sanas, manejo de malezas, torturado oportuno de las plantas, poda de hojas bajeras y manejo adecuado de estos residuos, la eliminación de socas y residuos de cosecha. En el caso del control etológico, para la captura en los estados adultos de la mosca blanca se deben ubicar en los bordes de los lotes por donde entran las corrientes de aire de estos, y las trampas de plástico de color amarillo con pegantes, y así ayuda a disminuir al número de las aplicaciones de control químicos o insecticidas. En el caso del control biológico, es el control realizado por los enemigos naturales como de las plagas, como los parasitoides. En estos encontramos las especies Amytus fusipenis y la Escarcia sp, los hongos entomopatógenos como el Verticillum lecani y los depredadores como la del Pastus pusillus. Y en el caso del control químico debe realizarse con la base de la evaluación de la población de la mosca blanca en el cultivo. Se inician las aplicaciones foliares de control químico cuando aparezcan las primeras ninfas de la mosca blanca en estados inmaduros en el envés de las hojas en el tercio inferior de la planta. Se deben utilizar productos de baja toxicidad de las categorías tóxicas 3 y 4 que están registrados ante el ICA. Por ejemplo, en el control etológico son muy útiles las trampas azules y amarillas en la periferia del cultivo impregnadas con pegante atrayente. En el control biológico, aplicación de foliares y edáficas en los hongos benéficos
Paecilomyces liliacinus,